bienvenidos a 10. Hoy tenemos un programa dedicado a aquellos a los que les falla un poco la memoria o a los que no vivieron los terribles años 80 y 90. Empecemos de una vez con los actos terroristas que los peruanos no debemos olvidar. Sería un coche bomba. Desde la década del 80, el Partido Comunista del Perú, por el Sendero Luminoso de Mariátegui, es decir, Sendero, y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, el MRTA, provocaron la muerte de cifras más, cifras menos, 30 o 40 mil peruanos. ¿Quiénes fueron las víctimas? Soldados, policías, autoridades locales, dirigentes populares, empresarios o simples campesinos y pobladores, gente indefensa y abandonada por la que supuestamente Sendero había decidido declararle la guerra al Estado. Sin embargo, los mataban, los degollaban, les quitaban su ganado y violaban a sus mujeres. Sendero dio inicio a la lucha armada el 17 de mayo de 1980 en el caserío de Chucchi, en Cangallo, Ayacucho, quemando ánforas, cédulas de votación y actas electorales precisamente en la víspera de las elecciones presidenciales que devolverían la democracia al país tras 12 años de gobierno militar. Para los terroristas no había una clase social. Ellos no atacaban a la sociedad, ellos lo que atacaban era al Estado. Querían destruir al Estado, para que sobre la base de la destrucción de este Estado, ellos decían en su teoría, sembrar el nuevo Estado, formar la República Democrática del Nuevo Perú. Esa era la misión de ellos. El MRTA comenzó sus acciones el 22 de enero del 84, cuando atacaron un puesto policial en Villa El Salvador. Acá se puso una bomba en la comisaría de Villa El Salvador y murió el mayor, pues lo mataron al mayor comisario. Eso es lo que vivíamos, temor, salíamos a las calles a borrar pintas. Los terroristas hacían pintas en las paredes y cuidaban sus paredes con arma en mano. Sus historias fueron diferentes. A grandes rasgos, Sendero buscaba la revolución, tomar el poder. Salvo el poder, todo es ilusión, era una de sus consignas. Quería llevar la guerra popular del campo a la ciudad. De guerra popular, muy poco. Era simplemente un eslogan, un rótulo. Incluso hoy, su brazo político, el Movadef, intenta cubrir todos sus crímenes, asesinatos y masacres bajo el manto de una guerra. Cuando todos los que vivimos semejante violencia sabemos que la guerra la empezaron ellos y que el Estado defendió a la población a su manera, equivocada o no, pero a su manera. El pretexto de la guerra es solo un cobertizo para justificar sus delitos. Dudaba hasta del que estaba con el que estaba sentado. No sabíamos si el que estaba contigo comiendo o estaba en tu casa o tu amigo, el que formaba parte del grupo, era o no terrorista. Eso es lo que se vivía, ¿no? Incertidumbre. El MRTA comenzó casi como el ejército de Robin Hood, es decir, robándole a los que tenían para darle a los que no tenían nada. Y terminó como un grupo de despiadados, crueles y monstruosos secuestradores, desesperados por el dinero. En junio de 1992, la policía antisubversiva detuvo a Víctor Polay, el camarada Rolando y número 1 del MRTA, en un restaurante en San Borja, y 4 meses después a Abimael Guzmán, el llamado presidente Gonzalo de Sendero, en una casa en La Calera, en Surquillo. Además de vivirlo como un ciudadano, lo viví también como un reportero, como un periodista que no solamente veía los destrozos que estos sujetos hacían en mi ciudad, sino en todo el país. Alfredo Crespo, actual figura prominente de Movadef,
decía que Abimael Guzmán le había confesado que había 4 formas de lucha: agitación y propaganda, combate guerrillero, sabotaje y aniquilamiento selectivo. Además, dentro de sus métodos de lucha, él dice, mi patrocinado, que no figura el terrorismo, sino 4 formas de lucha solamente: agitación y propaganda, combate guerrillero, sabotaje y aniquilamiento selectivo. ¿Cómo es posible entonces que ahora se diga que Sendero no era un movimiento terrorista, si reconoce que una de sus llamadas formas de lucha eran los asesinatos selectivos? Según nos informan, él sí. Bueno, son 15 minutos para las 10 de la noche. Aunque aún no hay una versión oficial, sería un coche bomba lo que habría hecho explosión. A mí nadie me lo contó, yo lo viví, y Sendero me amenazó de muerte varias veces, mientras que el MRTA estalló una bomba en una tienda en San Isidro 4 minutos después de que yo pasara frente a la puerta de ese local. Esta toma del pueblo de Jaén es una respuesta. ¿Una respuesta a qué? Al llamado de rendición de este llamado ministro de Interior. Nosotros le decimos claramente que el pueblo no se rinde, que el MRTA hoy más que nunca mantiene sus banderas invictas de la lucha, que el MRTA no ha sido alzado en armas por gana y gusto, o solamente por un grupo de desesperados que ha querido tomar las armas. El 6 de julio del 92 el MRTA tomó la ciudad de Jaén, en Cajamarca. Previamente los MRTistas se habían concentrado en el caserío de Fila Alta, cerca de Jaén, con 22 camionetas robadas y 10 mototaxis. Al final de la tarde, mientras profesores de diversos colegios celebraban el Día del Maestro en la Plaza de Armas, con una marcha que exigía mejores sueldos, un muchacho de apenas 13 años de edad, vestido de escolar, sacó una ametralladora y empezó a disparar al aire, causando pánico entre los pobladores. Es un ataque terrorista por todos los costados. A la policía. Este es un ataque. Paralelamente, la estación de policía técnica, el puesto de la Policía Nacional y el penal de la ciudad fueron atacados. Que ha sido atacada. Parece que están siendo atacados por terroristas. No se sabe desde dónde disparan. No se sabe hasta ahorita si hay francotiradores. Resguardando, cuidándose, no se sabe de dónde están. Que cualquier día iban a atacar, y si es. Unos 150 MRTistas tomaron el poblado, saquearon tiendas y asaltaron agencias bancarias. Al mismo tiempo, otros contingentes MRTistas atacaron los puestos policiales de Bellavista, Chamaya y Tambopata. En este video aficionado, podemos ver claramente cómo un MRTista armado pasea por la ciudad en medio de un pueblo prácticamente abandonado. Las imágenes son impactantes. En todo momento los terroristas están armados. Las imágenes están evidentemente sin editar. Después. 5 minutos más tarde, los delincuentes lanzaron contra el primer ómnibus una carretilla de la cual rodó una carga explosiva de 4 kilos aproximadamente, compuesta de aluminio y dinamita, que hizo un forado de 80 centímetros de diámetro en el centro de la pista y destrozó el ómnibus, lanzando a la mayoría de soldados fuera de él. Estaban en el lugar de los hechos los más altos jefes de la Policía Técnica y de la Guardia Civil, así como otros de las Fuerzas Armadas. Había más de 200 técnicos, peritos, guardias, gente de inteligencia, quienes trataban de indagar, como los hombres de prensa, las minuciosidades del atentado. Vamos a la primera pausa del programa y más adelante, el coche bomba en frecuencia latina, la muerte de María Elena Moyano y la toma de la residencia del embajador japonés en San Isidro. Ya regresamos, esto es 10. Una de las víctimas que pueden apreciar ustedes. 10 llega gracias a Inca Pharma, helados Donofrio, nuevos refrescos Zuco, cerveza Cristal.
estamos de regreso en el programa de hoy. En este bloque recordaremos el coche bomba que Sendero colocó en Frecuencia Latina, el expreso de la muerte en Huanta y el terrible asesinato del general Enrique López Albújar. Promediar las 4:45 de la tarde, el cortejo fúnebre que acompaña a los restos del general López Albújar se acercan ya al cementerio de la Planicie. Encabezan este cortejo el presidente de la República, Alan García Pérez, su esposa Pilar Nores de García. Poco antes de las 9 de la mañana del 9 de enero de 1990, el general del ejército Enrique López Albújar, exministro de Defensa, estaba intranquilo. Su chofer y su miembro de seguridad no llegaban a casa y él tenía que ir a trabajar. Fue entonces que decidió irse solo. Salió de su casa de Higuereta rumbo a San Isidro, donde trabajaba en la empresa química Sol, ubicada en la avenida Central cerca del colegio Alfonso Ugarte. Llegó a la avenida Central y trató de estacionar. Cerca de allí había un puesto ambulante que servía desayuno. Justo al costado estaba estacionado un auto. Cuando el general López Albújar estaba por estacionarse, un hombre que aparentaba tomar desayuno abrió el maletín deportivo que traía consigo, sacó una ametralladora y comenzó a disparar despiadadamente. Minutos después aparecieron otros dos hombres que también empezaron a disparar. ¿Qué armas se utilizaba en este caso? Armas automáticas, pero ya voy a verificar. Pero dicen que esas armas solo las usa el ejército, ¿seguro? No, bueno, ahora hay diferentes armas que tienen signo de pruebas, hay casquillos de 9 milímetros y posiblemente para descartar otro tipo de armas, ¿no? El general perdió el control de su auto y chocó con otros dos vehículos. Hasta que no vaciaron toda la carga de sus ametralladoras, los emertistas no se fueron. Luego, fugaron. Según dicen algunos testigos, fueron 4 sujetos. Son exactamente las 9:25 de la mañana. Según nos informan, él siempre pasaba por este lugar. Ahora fue interceptado y su vehículo presenta también varios impactos de bala. Rápidamente está siendo evacuado por personas civiles y por algunos policías de tránsito que se encontraban en esta zona. Realmente gran consternación ha causado este acto en la gente que ha presenciado cómo en pocos segundos se acabó con la vida de esta persona. Gran consternación. Ustedes ven, los familiares aún continúan aquí. No pueden creer lo que ha ocurrido en este pacífico distrito. Es increíble la forma en que han actuado los terroristas. Estos son los otros cadáveres. La mañana del 16 de junio de 1984, 40 senderistas secuestraron un ómnibus de transporte interprovincial en Lucanas, en Ayacucho, matando a sus 15 pasajeros, tomando como rehén al piloto y dirigiéndose al distrito de Soras. En el camino pararon en el anexo 12 Corrales y asesinaron a 23 personas más. Luego se detuvieron en Chaupishuasi y mataron a 21 campesinos. Cuando llegaron a Soras, sacaron a una veintena de personas de sus casas. Los senderistas querían vengarse de los pobladores porque habían decidido defenderse de los ataques senderistas. Incluso un año antes, 3 dirigentes de Soras fueron degollados por soplones. También pasaron por el pueblo de Tranca, donde Sendero siguió asesinando campesinos. En total fueron, más o menos, unos 100 campesinos asesinados. Algunos testigos señalaron a Víctor Quispe Palomino como el cabecilla de esta terrible matanza. Actualmente estaría en el BRAE, al lado del camarada Artemio. En los primeros minutos del viernes 5 de junio de 1992, un camión del ejército robado el día anterior entre las avenidas Fawcett de Argentina en el Callao y cargado con 600 kilos de explosivos, se estacionó en la avenida San Felipe, en el frontis del canal Frecuencia Latina en Jesús María. Muy buenas tardes, amables televidentes. La mano homicida y cobarde del terrorismo se ensañó esta medianoche contra nuestro canal Frecuencia 2 Satélite en momento que emitíamos el especial de 90 segundos. Un camión robado, cargado con 600 kilos de dinamita, fue hecho estallar en la puerta del canal, dejando un saldo de 3 muertos
y 9 heridos. Los vigilantes trataron de repeler el ataque desencadenando una balacera contra el camión y su chofer, mientras que los senderistas lanzaban granadas al interior del local. Solo minutos después, la carga explotó, destrozando gran parte del canal y matando a 3 personas. El productor del noticiero 90 Segundos, Alejandro Pérez, y 2 integrantes del equipo de seguridad, Teddy Hidalgo y Javier Resquis. Y recuerdo haber llegado a un lugar que estaba cubierto por la oscuridad, varias cuadras a la redonda, no se veía nada. Solamente sentía las ruedas del carro que aplastaban los vidrios de todas las casas cuyas ventanas habían estallado. Y a lo lejos veía humo y luces rojas por todos lados. Pudo haber más víctimas, pero casualmente el director del noticiero, el fallecido Ricardo Müller, permitió que 9 periodistas salieran antes de la medianoche. Al momento del atentado, todavía se emitía el noticiero 90 Segundos. Semanas antes, a través del vocero senderista El Diario, el Canal 2 fue amenazado reiteradamente. Nadie hizo caso a esas advertencias. Vamos a la publicidad y más adelante, el atentado en la calle Tarata, el secuestro de Héctor Delgado Parker y la masacre en Lucanamarca. Ya volvemos. Bienvenidos a esta nueva secuencia de 10 con los actos terroristas que los peruanos no debemos olvidar. Y en este bloque, el cruel asesinato de Marilena Moyano, la masacre en Lucanamarca y el secuestro de Héctor Delgado Parker. Veamos. Como todos los días cerca de las 10 de la mañana, el 4 de octubre de 1989, Héctor Delgado Parker subió a su Mercedes-Benz plateado y se dirigió al edificio de Panamericana Televisión, ubicado en la segunda cuadra de Alejandro Tirado en Santa Beatriz. Con él iban su chofer, un ex infante de Marina llamado Freddy León, y su guardaespaldas, un ex efectivo de la policía, Luis Neira. Ambos iban adelante y Delgado Parker detrás. Siguieron la misma ruta de siempre. Antes de llegar al jirón Mariano Carranza, un auto Nissan y una camioneta Ford le cerraron el camino. Inmediatamente algunos hombres salieron de los autos y empezaron a disparar contra el Mercedes. El vehículo era blindado y los atacantes no podían vulnerarlo. Lamentablemente el auto se bloqueó y el chofer de Delgado Parker no podía volver a encenderlo. Uno de los emertistas sacó una comba y golpeó la luna del chofer hasta que ésta cedió. Con la ametralladora Uzi que llevaba consigo, mató al chofer e hirió al guardaespaldas, que se hizo el muerto. A Héctor Delgado Parker no le quedó otra alternativa que abrirle a la puerta del auto a los terroristas. Lo sacaron del auto y se lo llevaron. El chofer llegó cadáver al hospital Rebagliati y el guardaespaldas, herido, fue a Panamericana, que estaba sola a unas cuadras, para narrar en vivo lo que había ocurrido. Yo tuve 3 balas que me hirieron. Ellos desangré bastante. Ellos trajeron un médico, todos de luego encapuchados, y el médico me curó. Trajeron una chica también, que es enfermera aparentemente. Me extrajeron las 3 balas. ¿Dónde tenían las balas? 2 en la cadera y una en el pecho. Estuve convaleciente como un mes. ¿En la clínica? No, en la celda. ¿En la celda? En la celda, es una celda. Héctor Delgado Parker estuvo encerrado medio año en una cárcel del pueblo, como le llamaban los emertistas, a los cuchitriles en los que recluían a sus secuestrados. Una especie de tanque de agua de 2 por 2 metros, sin ningún tipo de comodidades. El 21 de abril del 90 fue liberado
según algunas versiones, tras el pago de $3 millones. La verdad que estoy muy feliz por estoy vivo, estoy sano, estoy libre. Eso no tienen una idea lo importante que es cuando uno pierde esas condiciones. ¿En qué pensó en estos 7 meses de cautiverio? Primero que nada, que es un mal de tu vida, siempre. Recuerdas toda tu vida, recuerdas todas tus cosas, todo lo que has hecho. Recuerdas que tienes casi 60 años. Recuerdas que si mueres, no es tan importante cuando tienes una vida agradable, cuando no te arrepientes de nada. Tiempo después falleció, como consecuencia del aislamiento, de las torturas y de las paupérrimas condiciones de su brutal encierro. El domingo 3 de abril del 83, unos 80 senderistas incursionaron en la localidad de Santiago de Lucanamarca, a unas 10 horas de Huamanga, y asesinaron brutalmente a 69 campesinos. Sendero había intentado que varios pobladores fueran sus representantes políticos en Lucanamarca. Pero la mayoría no estuvo de acuerdo y trató de defenderse de sus ataques. Sendero, los que debido a la actitud mesiánica de su líder, el pomposamente llamado presidente Gonzalo, se creían los dueños del Perú en los 80, incursionaron en el distrito bajo el mando de Hildebrando Pérez Guaranja, a eso de las 8 de la mañana, cubiertos con pasamontañas y con armas de fuego, cuchillos, machetes y hachas. Niños que lloraban cuando estaban en persecución por la fuerza del orden, le decían a las madres, apriétame tu pecho para que no llore. Pero la madre sabía de que si los apretaba muchos se iban a ahogar. Dice, sí, o lo ahogas tú, o yo lo volteo y lo abro de piernas así. Entonces, ese régimen era un régimen, pues, fanático, de terror. Comenzaron asesinando a 29 personas. Las llevaron a la casa de un comunero y dentro de la vivienda los ataron, los mataron y les echaron agua hirviendo. Una crueldad salvaje. Disculpen lo que voy a contar, pero me parece importante. El dueño de la casa dijo después que los habían cortado con hacha, cuchillo, incluso les habían echado agua caliente. Encontraron a los niños quemados, sus manitos, caritas. A los niños les habían sacado las tripas y pisado sus cabezas hasta que salgan sus sesos. Hubo enfrentamientos entre los pobladores y los senderistas, pero ya en la plaza separaron a los hombres, las mujeres y los niños. A los hombres los obligaron a tenderse frente a la parroquia y los asesinaron sanguinariamente delante de toda la población sobreviviente, mientras daban vivas a Sendero. Los campesinos no tenían cómo defenderse. Cuando alguien dijo que venían los militares, los senderistas, bien valientes ellos, huyeron. Y yo les pido a ustedes, señores comisionados, que me ayuden a encontrar a mi papá. Por favor, papá, estés donde estés, regresa. Te necesitamos, tus hijos. Necesitamos tu cariño, tu calor. María Elena Moyano nació en noviembre del 58. Hoy tendría 53 años. Llegó a Villa El Salvador con su madre y 7 hermanos en 1970, cuando tenía 12. Villa El Salvador era un arenal, no tenía agua ni servicios. La familia vivía en esteras. Con el tiempo se convirtió en una activista popular. Pasó por el Club de Madres, el Vaso de Leche, los comedores populares y otras organizaciones barriales. Hoy están matando y asesinando madres de familia. Y si antes, compañeras, el pueblo no ha respondido, es porque no nos han tocado, compañeras. Pero hoy nos han tocado, compañeras, y tenemos que saber responder. Porque si nosotros no respondimos con unidad, compañeras, con fuerza y con organización, ¿cómo sabemos nosotras responder? Se casó, tuvo 2 hijos y en 1991 fue elegida teniente alcalde de Villa El Salvador. Este reconocimiento a mi madre,
Por ella tuve tiempo para dedicarme a usted, porque ella se dedicó a criar a mis hijos. Y al final ella también me dio la vida. Y quiero darle las gracias por darme la vida y por darme ese tiempo que dedicó a cuidar y a educar a mis hijos para yo poder dedicarme a ustedes. En el 91, Sendero colocó una bomba en el almacén de los alimentos de los comités del vaso de leche y los comedores populares. La Moyano dijo que ya no consideraba Sendero un grupo revolucionario, sino simplemente un grupo terrorista. Últimamente, un sector que hasta ahora importante, había la corriente de opinión de que esos grupos defendían al pueblo, ¿no? Defendían por una sociedad más justa. Sin embargo, estamos constatando en la práctica de que están golpeando al sector más necesitado. Lo primero que hay que derrotar es el terror, el miedo que pueda sembrar al interior de las organizaciones populares. Y eso de alguna manera lo estamos expresando las mujeres, que estamos dando el ejemplo. Después ella anunció que iba a promover las rondas campesinas en Villa El Salvador. Sendero se le adelantó y amenazó a los pobladores. La guerra estaba declarada. Fue enviada a México, pero ella decidió regresar por las amenazas senderistas. El 15 de febrero de 1992 fue a una pollada para recaudar fondos. Ella llegó después de las 6 de la tarde con sus hijos, una amiga, el chofer y un resguardo policial. Al entrar al lugar, una mujer le disparó en el pecho. La Moyano les dijo a sus hijos que se taparon los ojos. Luego arrastraron su cuerpo afuera del local y le colocaron unos 5 kilos de explosivos, volando su cuerpo en centenares de pedazos. Fue enterrada en el cementerio de Villa El Salvador, acompañada de una multitud impresionante. Un diario tituló: "La balearán, la dinamitarán y no podrán matarla", parafraseando al gran poeta Alejandro Romualdo. Vamos a la pausa y al regresar, el atentado en la calle Tarata en Miraflores, la toma de la residencia del embajador japonés en San Isidro y un plus que no debe dejar. Ya estamos en la recta final del programa. Y en este bloque, la toma de la residencia del embajador japonés en San Isidro y en el plus, las caídas de Abimael Guzmán y Víctor Polay. La noche del 17 de diciembre de 1996, el embajador japonés en nuestro país, Morihisa Aoki, ofreció una recepción en su residencia en San Isidro para celebrar el cumpleaños número 63 del emperador Akihito. Después de las 8 de la noche, un contingente del MRTA dividido en 3 grupos tomó la residencia. El primero ingresó camuflado entre el personal de servicio, otro entre los que llevaron las flores, y el tercero trepó las paredes traseras luego de llegar al lugar en una ambulancia. Tras un tiroteo disuasivo y los gritos de los emeritistas, el caos prevaleció en la casa. El líder, Néstor Serpa Cartolini, exigía la liberación de los emeritistas presos, unos 400 aproximadamente, y un pago a modo de impuesto de guerra. Muchos rehenes fueron liberados, entre ellos el futuro presidente Alejandro Toledo, pero importantes personajes como el canciller Francisco Tudela y el almirante Luis Gianpietri, futuro vicepresidente de la República, se quedaron detenidos. Las negociaciones fueron largas, tediosas y se entramparon muchas veces. 4 meses después, la tarde del 22 de abril de 1997, mientras Néstor Serpa y los otros 13 emeritistas jugaban fulbito y estaban algo distraídos, se inició la operación Chavín de Huántar, en la que participaron 140 efectivos militares, con 3 explosiones simultáneas en el primer piso. La violenta intrusión se realizó a las 3:20 de esta tarde. Cuando todo era tranquilidad, hombres con rostros cubiertos con máscaras antigases ingresaron a la residencia por un túnel excavado en el jardín de la sede diplomática. Los 140 efectivos rodearon la vivienda y a través de un forado en el techo de la residencia ingresaron al interior. De inmediato se inició un intercambio de disparos entre emerretistas y un contingente mayor de efectivos militares rodearon la embajada neutralizando los ataques que los emerretistas realizaban desde el interior. En la operación, considerada una de las más memorables de la historia, fallecieron los 14 emerretistas, el vocal supremo Carlos Justi y los oficiales Juan Valer y Raúl Jiménez.
Ante el éxito de la operación, a las 4 de la tarde los miembros del comando especial que rescataron a los rehenes lanzaron vivas y retiraron la bandera emerretista que por más de 4 meses flameó en el recinto diplomático. Fue el Grupo Especial de Inteligencia de la DINCOTE, el GEIN, el que capturó a Abimael Guzmán en 1992. A través de una carta de una madre a su hijo, el que estaba siendo captado por Sendero y que el GEIN logró interceptar, los policías ubicaron una casa en Surquillo. Allí vivían la bailarina Maritza Garrido Leca y su pareja Carlos Inchaustegui, quienes aparentemente tenían una academia de danza. El GEIN empezó a darse cuenta, por ciertos movimientos en las ventanas, que ellos no estaban solos en la casa y que en el segundo piso había otras personas. Además, de allí salía mucha basura para tratarse solo de una pareja. Botaban medicinas, cigarrillos y botellas de whisky que Abimael Guzmán, casualmente, solía consumir. Después de las 8 de la noche del sábado 12 de septiembre de 1992, cuando se abrió la puerta de la casa, 2 agentes que se hicieron pasar como una pareja de enamorados entraron a la vivienda. En el segundo piso estaba el número 1 de Sendero, rodeado de 3 mujeres. Era Abimael Guzmán. Estaba con Eleni Parraguirre, la segunda en importancia. En la azotea, Laura Zambrano, también dirigente, y María Pantoja, la encargada de la computadora. Después, el saludo con el general Vidal. Y si no muere, esto quedan los demás. Ese 12 de septiembre, ni un muerto, solo un tiro al aire. Días después, Abimael Guzmán fue presentado ante la prensa en una jaula y vestido con un traje a rayas y con el número 1509 en el pecho. ¡Gloria al marxismo, leninismo, maoísmo! Gloria, ya, pero ahora responde pues, ahora responde. ¡Honor y gloria al pueblo peruano! Eso es todo. Quien quiera entrevista, pide al gobierno, Mariana. Actualmente está sentenciado a cadena perpetua. En 1989, Víctor Polay Campos fue detenido en Huancayo. La policía ha recapturado a 3 de sus principales líderes, que ya estaban cuestionados por sus propios seguidores, quienes llegaron incluso a la denuncia y al enfrentamiento con la cúpula. Así, la capacidad destructora del MRTA tuvo este año una considerable disminución. Pero en 1990 escapó del penal Castro Castro junto con otros 37 MRTistas. En 1992 el MRTA vivía momentos difíciles dentro de la organización. Polay había sido amenazado de muerte por otros dirigentes debido a que, según la policía, había mandado asesinar al camarada Germán, líder de una facción MRTista llamada Fuerzas Guerrilleras Populares. Quizás por eso, por temor a que fuera asesinado, la noche del martes 9 de junio del 92, Víctor Polay cometió una torpeza realmente infantil. Entró a un pequeño restaurante, Joyce Grill, ubicado en la cuadra 2 de la calle Uchelo en San Borja, a solo media cuadra de un local de la Policía Técnica en San Borja. En solo unos minutos fue reconocido por los policías que frecuentaban el local. 2 efectivos se hicieron pasar como simples clientes, pero en un momento lo encararon. Polay dijo llamarse Edgar Malpartida y que era un ingeniero. Sin embargo, fue llevado al local policial y reconocido después por un oficial de la DINCOTE. Actualmente está condenado a cadena perpetua. La recaptura de Víctor Polay Campos es la detención de un cabecilla terrorista tan cuestionado y buscado por los que fueron integrantes de su movimiento como por las fuerzas del orden. Vamos a la publicidad y regresamos con el número 1 de esta lista. Los actos terroristas que los peruanos no debemos olvidar. No se muevan. Esto es 10. Ya estamos en la secuencia final del programa y en el número 1 de esta lista sobre los actos terroristas que los peruanos no debemos olvidar, el atentado en la calle Tarata, en Miraflores. ¡Carlos! 16 de julio de 1992. La ciudad seguía su curso natural.
Unos seguíamos trabajando, otros iban camino a casa y el resto simplemente vivía su vida. A las 9:15 de la noche, minutos más, minutos menos, 2 coches bomba con media tonelada de explosivos cada uno explotaron en la calle Tarata en Miraflores. Tratando de poner algún orden, pero el caos es impresionante. Esto que pueden ver ustedes aquí es un automóvil volteado y prendido todavía, significando una amenaza. Para subir arriba. Una de las víctimas que pueden apreciar ustedes es una señora de avanzada edad, sorprendida por la fuerte explosión y que es ahora sacada con ayuda de algunos agentes municipales. Ya llegamos al primer piso. El atentado fue la respuesta de Sendero a la incursión militar al pabellón 4B del penal de Canto Grande en mayo del mismo año, operación que provocó la muerte de varios senderistas. El operativo de Sendero tenía un objetivo, el banco de crédito ubicado en el cruce de Shell y Larco, pero un vigilante no permitió que se estacionaran allí. Entonces dejaron los vehículos en la calle Tarata. Ahí tienen ustedes, todos colaborando en contra de la violencia, en contra de esta insanía, en contra de este horror que podemos apreciar acá, del cual no podemos salir de nuestro asombro. Ha sido 2 explosiones, una pequeña y la otra ha sido una grande, una mayor. Pero ya había, o sea que la luz se iba cada rato, o sea que ya iba indicios de un apagón. Entonces yo desconecté el televisor, ¿no? Como lo hacen toda la mayoría. Sentí una pequeña explosión y en la segunda explosión es donde me arrojó hacia el baño. El saldo fue espantoso. 25 muertos, 155 heridos, 8 personas perdieron la vista, 6 sus extremidades y 7 mujeres embarazadas a los bebés que estaban en camino. 154 familias se quedaron sin vivienda y 400 casas fueron dañadas seriamente. Otra mujer herida en esta emergencia es otra señora de edad. Muchas de las personas que están saliendo heridas de este ataque son personas mayores de edad, ancianos en su mayoría. El atentado en la calle Tarata es sin duda alguna el más simbólico reflejo de la intención de Sendero Luminoso de doblegar a la clase media limeña, de lograr el equilibrio estratégico y de tomar el poder a través del pánico popular. Ya no puedo. Este es otro de los heridos que están tratando de evacuar de la intersección de Tarata y Alcanzor en Miraflores después de este cruento atentado terrorista. Hoy hemos querido presentar este programa especial para recordar lo que fue el terrorismo en nuestras vidas, para que los jóvenes sepan exactamente qué fue el terrorismo y para que los otros nunca lo olviden. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta el próximo sábado y ya saben que pueden ver este programa también en www.tutv.tv. Nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana en 10.